Escucha la radio por internet www.pbradio.com.mx. Cibernautas, ciberescuchas de www.pbradio.com.mx, pues nos encontramos en este día sábado 12 de enero aquí en nuestro estudio con nuestro amigo, el licenciado, abogado y actuario Alejandro Velázquez Martínez, que acude a nuestro llamado nuevamente para asesorarnos legalmente, ya que a veces desconocemos muchas cosas en cuanto a leyes, en cuanto a códigos y artículos y tantas cosas que tiene la Constitución. Pues Alejandro, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir a nuestro llamado, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los bienes inmuebles intestados. Sabemos que es un tema medular dentro de nuestra sociedad, ya que muchas familias tienen esta situación, se encuentran en esta situación y a veces por no saber, por no preguntar, por cualquier situación, no se llega a un buen término, no se llega a una buena asesoría, y falta de este conocimiento pues nos llevan para acá, nos llevan para allá, y pues todo lo que nos podemos ahorrar para evitar estos problemas, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, buenos días, gracias por invitarme. Y efectivamente es un tema muy importante que debemos tener en claro. Yo creo que como familia y más que nada como los padres o quienes encabezan la familia, que son por lo regular los propietarios de los bienes, asegurarlos, porque por ahí hay una frase que nos dice que debemos heredar bienes, no debemos heredar problemas, y parte de este tema que vamos a abordar pues es esta situación. Muchas veces los padres o los titulares de los bienes fallecen sin tener una disposición expresa en algún testamento o en alguna disposición judicial, y el problema es para los hijos, y así se puede ir de generación en generación y nadie va a saber a quién le pertenecen esos bienes. Y sí, muchas veces creo que tan seguros están en el lugar que lo arreglan, lo componen, lo que sea, y por ahí algún abusado, algún vivillo llega y dice: ¿sabes qué? Esto es mío porque aquí está mi papel. No, pues es que era de mi papá, sí, pero pues tu papá nomás te dejó el lugar, pero no te dio un documento como tal, ¿no? Sí, claro. Hay muchas situaciones que se pueden dar, muchos supuestos. Realmente este tema de las sucesiones es grande, es muy inmenso. Me gustaría que empezáramos a abarcar este tema explicando un poquito la secuencia o la estructura de lo que es nuestras leyes, concretamente poblanas, para llegar a este tema, ¿no? Okay. Nuestras leyes, especialmente o específicamente el Código Civil, tiene una estructura como secuencial, es decir, analiza la persona, la persona como tal. Por eso se divide en diferentes libros el estudio. Este tema que vamos a abordar es el último de esa secuencia que tiene, es decir, cómo el hombre evoluciona desde que nace, se reproduce y muere. Esta situación que vamos a abordar es el último tema, pero sí me gustaría que lo entendiéramos desde el inicio, cómo se va dando esa secuencia, y al final cómo vamos a cerrarlo, ¿no? Okay. Dentro del Código Civil para el Estado de Puebla existe una sección en la que nosotros le denominamos que se divide en diferentes libros. Esos libros, en primer lugar, tenemos el de personas, es decir, en ese libro se va a abarcar todo lo relativo a una persona: quién es una persona, cómo tienes derechos, qué es una capacidad, cuándo puedes tener un derecho para votar, para ser votado, cuando ya tienes un derecho que lo adquieres desde que naces. Esa situación se abarca en el primer libro. Desde ese momento, desde que tú naces, adquieres un nombre, adquieres una personalidad, adquieres derechos, es decir, tú dentro de esos derechos que como persona tienes es tener una nacionalidad, un nombre, un patrimonio, entre otras cosas. Esa es la primera parte. Ya eres una persona, ya naciste al mundo o al mundo jurídico, ya tienes un nombre que te respalda, que te identifica. ¿Cómo? Un registro con un nombre ante el registro de las personas, registro civil de las personas, es decir, Alejandro Velázquez Martínez, hasta antes de estar registrado yo no era nadie, pero una vez que ya fui registrado ya se me otorgó mi acta de nacimiento. Una vez que cumplo los 18 años ya puedo tener una credencial de lector, ya puedo tramitar un CURP. Entonces ya existo
para la sociedad, para el Estado, ya existo. Ahí es la primera parte. En la segunda, ¿qué haces cuando ya cumples esos 18 años? Ya eres autosuficiente, ya tienes la capacidad para decidir, para elegir por tu propio derecho. Entonces, ya se supone que pasaste esa etapa de la familia, ahora, de ser una persona, ahora vas a formar una familia. Entonces, en esa parte es el segundo libro que se divide en nuestro código, todo lo relativo a la familia. Es decir, desde un matrimonio, desde un divorcio, todas esas situaciones se contemplan en esta parte. Quizá es la que hoy en día genera un poquito más conflicto, porque o ya nadie se casa o ya todos se divorcian, ¿no? Esa es una parte muy importante dentro del código que tenemos que muy en cuenta o muy señalada, ¿no? Una vez que esa familia está siendo conformada o se está apoyando, recordemos que la finalidad de la familia es precisamente eso, el de apoyarse mutuamente y el de procrear o el de salir adelante. Un apoyo, es decir, hacerse uno. ¿Para qué? Para poder continuar. No nos juntamos, las personas no buscan solamente unirse a otra persona pues por un simple hobby, sino porque tienen un objetivo, ¿no? Y por ejemplo es procrear, ¿no? En este caso, es parte de la familia. Es otro tema de lo que ya se podrá hablar en algún momento, sobre estas nuevas figuras de la familia, ¿no? Es otra situación, pero nuestro código no ha cambiado en estas situaciones, no se ha modificado, no se ha hecho una reforma para contemplar otro tipo de familias que no sea esta. Una vez que ya se conformó esa familia, ¿qué es lo que haces cuando trabajas unido? Generas bienes. Es decir, empiezas a construir tu casita, empiezas a comprarte un carro, te compras un terreno o empiezas a adquirir bienes. Esa es la situación que es el siguiente libro que contempla nuestro Código Civil, los bienes. Y ahí es donde señalabas hace un momento, decías sobre los bienes inmuebles, es decir, los terrenos, las casas, lo que no se puede mover, valga la redundancia, porque también se adquieren bienes, pero que son muebles, que puede ser un vehículo, que puede ser a lo mejor una sala, un refrigerador, todos son bienes que pueden ser susceptibles de movimiento, son bienes muebles, pero los inmuebles son los que generan más problema. Entonces, una vez que ya fuimos familia, ya se adquieren bienes. Hay un apartado que regula toda esa parte de los bienes. ¿Cómo se va? ¿Qué es lo que son los bienes muebles, los bienes inmuebles, los mostrencos, entre otros? Los movibles, existen diferentes tipos de bienes, pero todo eso lo regula también la ley. Una vez que ya tienes esa capacidad de adquirir bienes, hay que saber cómo vas a adquirir esos bienes. ¿Cómo adquieres esos bienes? A lo mejor con esfuerzo, a lo mejor lo haces a través de unas obligaciones, a lo mejor lo haces a través de un contrato de compraventa. Pero ¿cómo se genera? Para que tú compres o para que tú obtengas algo, ¿es a través de qué? De una obligación. Entonces hay otro libro que regula las obligaciones. Es decir, yo voy a adquirir un bien, pero también adquiero obligaciones. Es decir, si yo tengo un terreno, lo tengo que cuidar, una casa le tengo que invertir. Son obligaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de adquirir, yo adquirí una obligación. ¿Sale? Para adquirir este tipo de bienes, no solamente es el bien adquirir o adquirir ese derecho, sino que se da una obligación. La obligación con el derecho siempre van a ir a la par. Y en un primer momento, si yo tengo un derecho, la otra persona va a tener una obligación, pero llega el momento en que se invierten las cosas. Ahora la obligación va a ser mía y el derecho va a ser tuyo. Por ejemplo, si yo te digo, Joaquín, véndeme tu moto, y tú me vas a decir, pero no está en venta, y a lo mejor me pones pretextos. Pero si sabes que sí me la puedes vender porque tú eres el dueño. Tú tienes derecho a venderla o no venderla. Pero suponiendo que me dices, sí te la vendo, porque tengo el derecho de propiedad. Entonces tú ya me la vas a vender, yo tengo la obligación de pagarte. Un derecho, una obligación, ¿va? Entonces aquí está la primera parte. En la segunda es, me entregas la moto porque a lo mejor yo no te acabé de pagar, te pagué la mitad. Entonces yo ya tengo ese derecho de propiedad, pero tengo después la obligación de pagarte. Y tú tienes el derecho de reclamarme el pago. Entonces van unidas. Hay que saber distinguir entre el derecho y la obligación. Concretamente este libro, que es el cuarto libro, regula todo lo relativo a las obligaciones. Es decir, si tengo un bien, pero es a través de obligaciones. Cumplo, adquiero un derecho. Si no cumplo, no adquiero ese derecho. Ahora,
lo más común para adquirir esos bienes y contraer esa obligación es a través de los contratos. Es decir, existen aquí contratos diferentes, un contrato de compraventa, porque entonces aquí aplicamos lo que te decía del ejemplo. Un contrato de compraventa, tú me la vendes, yo te pago. ¿Sí? Pero también existe el contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Esa situación, tú me prestas tu mueble, yo te pago la renta, porque solamente es una prestación que me estás generando, una obligación, un derecho. La obligación mía, pagarte, el derecho tuyo, que te pague porque tú eres el dueño del inmueble. Ese tipo de contratos, existen un sinfín de contratos, algunos tienen nombre, algunos que también se les llama innominados, es decir, no necesitan un nombre específico, sino simplemente como que se cumpla la obligación o la estructura de un contrato. La estructura de un contrato es que exista un elemento A y un elemento B, uno que tenga el derecho y otro que tenga la obligación, que exista un vínculo que nos une, cuál es el objetivo que estamos buscando entre ambos, que va a generar un acto jurídico, es decir, tú tienes voluntad, yo tengo voluntad, se va a dar un consentimiento y eso va a generar que se dé un acto jurídico. Y ese acto jurídico va a englobar un contrato, aun cuando no tenga nombre, porque la ley señala diferentes tipos de contratos, pero tampoco nos limita a un nombre. Es decir, puede ser innominado, tú llámale contrato de vender pepitas, por ejemplo, porque así se te ocurrió, pero tiene un objetivo, tiene los elementos de un contrato, y con eso cumples la finalidad. No es necesario que se tenga que denominar en alguno específico. Entonces, hasta acá vamos viendo cómo va una secuencia desde que tú puedes ser persona hasta cómo vas adquiriendo estas obligaciones. Ya que tienes esas obligaciones, las adquiriste a través de un contrato y eso generó que tú te vayas haciendo de bienes, entonces ya formaste un patrimonio. Este patrimonio es uno de los derechos de la personalidad, de los que abarcamos desde el principio. Derecho a un nombre, a una nacionalidad, a tener un patrimonio, a tener una familia, es parte de tus derechos. Entonces, un derecho de las personas es tener un patrimonio. ¿Y ese patrimonio cómo se va a formar? Se va a formar de todos los bienes que sean susceptibles y que sean traducibles, a lo mejor en dinero o económicamente. Es decir, yo puedo evaluar una casa en X cantidad, yo puedo evaluar un caballo en X cantidad, yo puedo evaluar una estufa, todo se suma y sabes que es un equivalente en dinero o económico. A lo mejor tú dices, dentro de mi patrimonio también está mi educación, bueno, también le invertiste, pero también te genera, eso no lo vas a cuantificar, pero también es parte. Eso no se puede a lo mejor ver o no es palpable, pero es parte también de, ¿vale? Eso no se puede traducir en dinero, a lo mejor se traduce en el momento en que tú lo aplicas. Es decir, por ejemplo, me dicen, quiero que conozcas de un asunto X, pero yo no le puedo decir en este momento, te voy a cobrar una cantidad porque a lo mejor ni siquiera he estudiado el asunto, ni sé la trascendencia, ni sé la necesidad que se va a llevar de tiempo, o a lo mejor la técnica que tengamos que utilizar en el tiempo, en los elementos a emplear, no te puedo decir, pero yo creo que una vez conociéndolo ya te puedo decir, te voy a cobrar X cantidad, bueno, entonces ya estoy aplicando ese conocimiento a una situación concreta, entonces ya puedo traducirlo a dinero. Todo eso es parte del patrimonio. Entonces, ese es el patrimonio que al final de cuentas una persona que muere puede heredar, excepto el conocimiento o lo que no se puede palpar. Esa es la parte que nosotros como personas podemos heredar. Pero ¿cómo lo vas a heredar? Siempre y cuando sea parte tuya, que esté a tu nombre, que tú lo hayas registrado, que tú tengas ese derecho del que hablábamos, el derecho de la propiedad. Entonces, hasta aquí es donde se corta esa parte de la existencia de la persona. Ya hiciste todo este proceso, se corta, ok, pero traías arrastrando acá un cúmulo de bienes que es tu patrimonio. ¿Yo puedo heredar ese patrimonio? Claro que lo puedo heredar. ¿Debo heredarlo? Pues no debieras, a lo mejor lo vemos así, pero es una situación que va a generar un problema para después los familiares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede hoy en día? Muchas veces las personas pues nunca tenemos contemplado o no sabemos cuándo podemos llegar a fallecer o cuándo podemos llegar a faltar. Entonces nos confiamos y decimos, no, pues más adelante le voy a dar a mi hijo, más adelante le voy a heredar, le voy a donar, le voy a ceder. Pero resulta que pues vas sobre el camino y te atropellan y ahí quedaste.
Entonces, eso no lo prevemos. El mismo Estado aquí en Puebla, y es a nivel nacional también, ha señalado que el mes de septiembre es el mes del testamento. Entonces, los notarios están obligados a reducir sus honorarios para realizar ese acto. Ya depende de qué notaría sea y de los impuestos que tengas que pagar, pero sí es una cantidad muy accesible para poder hacer testamentos. Mucha gente lo utiliza, estos beneficios, estas oportunidades, pero mucha gente no. Mucha gente se confía y dice, bueno, después voy a otro año o después lo hago. Pero lo único que genera es muchas veces problemas, ¿no? Problemas entre los hijos. Quizá cuando es una familia unida y que no ha generado problemas o divisiones, pues es un poquito más fácil. Pero cuando hubo una previa separación, cuando hubo a lo mejor otra familia, otros hijos en distinto matrimonio, en distinta pareja, se genera un conflicto. Hijos que a lo mejor no tenía conocimiento de la otra pareja, la otra familia, hijos que a lo mejor no fueron reconocidos en ese momento, o que el titular en ningún momento hizo el comentario que existía esa familia. Entonces eso genera un conflicto que puede venirse a años de litigio. Entonces lo más conveniente es pues hablar, platicar. A lo mejor como hijos nosotros no deseamos la muerte de nuestros padres, pero también podemos prevenir situaciones. Y papá, mira, pues si no vamos a dejar nada, pero tampoco nos des problemas, porque el día de mañana esa es la situación. No quiero que te mueras, pero tampoco quiero problemas, ¿no? Sí. Y siempre hay, o no falta, alguien que pues, mi papá dijo que yo tenía que repartir, o que se me quedaba todo, pero ¿en dónde dice? No, pero él me dijo, y empieza el conflicto, ¿vale? Entonces, eso es lo que primero hay que tener en cuenta. Otra situación es, ya aplicándolo al caso concreto, suponiendo que muere una persona que no deja testamento, ¿qué es lo que debe pasar o cómo debe hacerse ese procedimiento? Primero que nada, obviamente se debe asentar o se debe tener un acta de función de la persona que fallece, y ese va a ser, al igual que cuando empezamos a existir para el Estado existe un acta de nacimiento, con esta vamos a cerrar tu etapa de vida, y esa va a ser ahora tu presentación como muerto. O sea, con esa vas a poder presentar, o se va a poder presentar para decir, él es el que falleció y es el titular de estos bienes. Ahora, ¿quién lo va a poder? Porque alguien lo debe ejercer, alguien debe representar a este difunto. Ahí es donde viene ya la parte del juicio o del trámite judicial. Es decir, siempre se va a proponer o va a existir una persona que deba representar, que se le llama albacea. La albacea va a ser aquel que haga las veces del difunto o que represente al difunto. Solamente cuando hay dos tipos de albacea, el albacea provisional y el albacea definitivo. El albacea provisional se va a nombrar o se va a designar al inicio del trámite. Es decir, para que él inmediatamente administre o vigile los bienes, los cuide nada más. No puede disponer todavía de ellos. Solamente los debe cuidar, es decir, proveer o prever, mejor dicho, que esos bienes no vayan en detrimento, sino que se mantengan o que generen ganancia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad tuya es no dejarlos caer. Y si pasa eso, existen formas para que nosotros como interesados, como posibles herederos o beneficiarios, te podamos pedir cuentas. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás administrando? Y si no funcionas, te cambiamos. Porque se trata de que los bienes se mantengan o generen ganancia, no que se vengan abajo. ¿Quién puede ser albacea? Lo más común o lo más inmediato es, si muere el papá, por ejemplo, y la madre aún sigue con vida, inmediatamente el derecho es de la pareja, el cónyuge que se le llama. Inmediatamente es el que se va a proponer o va a tener el derecho de hacerlo. Pero muchas veces la mamá sobrevive o sigue viva, pero no sabe leer ni escribir y no quiere ser la albacea, no quiere, porque a lo mejor por la edad ya es difícil. No hay problema, hay hijos, sí, se propone un hijo, pero ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer las mismas personas que van a denunciar esa sucesión, es decir, los hijos y la esposa. Entre ellos
entre todos ellos, que son los que tienen el derecho, ellos van a proponer a una albacea. Puede ser algún hijo, no hay un orden que diga el primer hijo, el segundo o el último, quien sea, que estén de acuerdo. Todos los hijos deben estar de acuerdo. ¿Para qué? Para que propongan a alguien como albacea que administre sus bienes. Aquí, perdón, debe de ser todos los hijos que estén de acuerdo o la mayoría de hijos. Por lo regular se trata de la mayoría. Si para el caso de que alguien no esté de acuerdo, debe hacer esta solicitud ante el juez y justificar por qué no está de acuerdo. O sea, que va a decir, yo no estoy de acuerdo porque es un drogadicto y se lo puede mal administrar. Ah, bueno, justifica esa situación. Pero por lo regular, cuando todo eso decía, cuando son familias que no tienen conflictos, es más fácil. Pero obviamente siempre va a haber una excepción, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que si yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero mientras la mayoría esté de acuerdo, entonces se nombra a alguien y administra esa situación. Si esta persona funciona, se va a llevar durante todo el trámite, va a ser el albacea provisional, aunque al final, digamos, pero es que mi mamá va a ser la que ella reparta, porque el albacea definitivo ya es el que dispone de esos bienes, ya es el que puede decir, este es para Juan, este es para Pedro, ya dispone el albacea definitivo, pero para eso hay que hacer todo un trámite. No, y yo creo que un albacea responsable, ¿no? Porque no faltará el albacea gandalla que diga, pues yo soy el albacea y pues todos dependen de esto, pues todos para acá y poquito para allá, ¿no? Claro, por eso te comentaba que si ese albacea no funciona, los mismos que lo nombraron tienen herramientas que la misma ley te da para decirle, danos cuentas. Y si en esas cuentas ves que no está resultando, se propone la remoción del albacea. Entonces, ¿cómo se realiza esta remoción? Pues se justifica con las cuentas que no te dieron, que se genera una pérdida, se propone otro, se hace la misma situación, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y se releva ese albacea, simplemente. ¿Hay casos que se dan? Sí, claro, hay casos que no, porque lo administra bien, o a lo mejor los bienes son mínimos, no hay ningún problema, pero siempre va a haber esa posibilidad. Entonces, ya cuando se llega a final del trámite, el albacea definitivo ya es el que va a hacer las veces de titular o dueño de los bienes. Va a decir, ya la mamá, sí, bueno, entonces, pues ya hay que decide a quién se le queda. Ahora, en este trámite, ya dentro de la demanda y dentro de todo el trámite judicial, ¿cómo se realiza? Antes que nada, para que tú puedas ser propuesto como albacea o para que seas un posible heredero, debes justificar el vínculo que existe con el difunto. Es decir, yo vengo a reclamar porque era mi papá. ¿Cómo lo justificas? Con mi acta de nacimiento porque estoy registrado. Ok, tienes derecho. Pero llega otro que dice, es que es mi papá, pero yo nunca me registró. Un caso así tipo Juan Gabriel, o sea, de los hijos que salieron y que pues nunca estaban con el nombre, pero ya llegó uno y entonces empezó a generar conflicto, se hicieron pruebas de ADN y etcétera, y se genera ese derecho. Pero si no está, es otro conflicto que se genera. Tú siempre debes justificar el vínculo que tienes con el decuyus, con el muerto. Y ya una vez que justifiques ese derecho, puedes reclamar. Entonces, suponiendo que la familia está unida, que no tiene ningún conflicto, entonces, y todos los hijos están registrados con el nombre de papá y mamá, no hay ningún problema. ¿Cómo lo voy a justificar? Con mi acta de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que proceda esta denuncia intestamentaria? El acta de función del muerto, el acta de matrimonio, para el caso de que la señora diga yo fui la esposa y tengo el derecho, las actas de nacimiento de los hijos. Ese es para aquel que tiene derecho a heredar. ¿Qué es lo que se va a heredar? Bienes. Tengo una casa en Cuautlancingo, tengo una en Puebla y tengo una en Atlixco. ¿Y cómo lo justificas que estaba a nombre? Con los títulos de propiedad, con las escrituras. Entonces exhiben también escrituras para que veas, si era de él, si era de Juan Pérez, si era. Ok, ya exhibí las 3 escrituras. Pero ¿cómo sé? Recuerda que hablábamos de que el patrimonio debe ser cuantificado. Debe ser traducido en dinero. ¿Cómo sé cuánto valen para saber qué voy a repartir? Tengo que hacer un avalúo de esos bienes. Entonces voy a anexar las escrituras y los avalúos. Para que entonces yo sepa, de esas 3 casas son 3 millones. Y somos 6 los interesados, en 5 hijos y la mamá.
somos 6. 3 millones entre 6 nos tocaría medio millón, por ejemplo. Entonces ya sabemos cómo se puede cuantificar, ya sabemos cuánto le toca a cada uno. Pero resulta que esos hijos dicen, ¿sabes qué, mamá? Pues yo ya estudié, ya trabajé, tengo una casa, tengo mi carrera y voy a trabajar. Los bienes que se te queden y tú los administras y tú los vendes para que te mantengas tu vejez, etc. Yo no quiero nada. Y el otro hijo, yo no quiero nada. Ok, ¿qué pasa ahí? Hay una figura en la que tú puedes renunciar a ese derecho. O sea, no por el hecho de que, vale, la verdad, si tienes el derecho de heredad, o es obligatorio que se te dé una porción de esos bienes. No es la obligación. Muchas veces todos los hijos dicen, ¿sabes qué? Pues yo mejor no quiero bienes porque pues ya, a lo mejor con esfuerzo me dieron una carrera, con esfuerzo estoy trabajando, ya tengo un patrimonio. Entonces, yo no quiero ningún bien. Yo prefiero que mi mamá se lo gaste, lo invierta o haga lo que quiera. O a lo mejor lo vende, a lo mejor ya tiene otros planes, entonces ya no quiero. También existe esa posibilidad. La mamá, ¿qué es lo que va a decir? A lo mejor ella no tiene o no va a obligar a decir, no, ahora a todos se les da. No, o sea, hay esa posibilidad de que tú como beneficiario rechaces ese derecho. No hay ningún problema. Entonces, tú puedes aplicar ese derecho en tu beneficio. No hay problema. Pero suponiendo que no exista un acuerdo, un arreglo, y dentro de esa familia llegó el hijo que tuvo el señor por allá y el hijo que estuvo por allá. Pero llega cuando ya el trámite ya está avanzado. ¿Qué es lo que pasa? El derecho a heredar no prescribe, en ningún momento va a perderse ese derecho. Aquí ya estamos a punto de cerrar y de repartir y surgió pues a ver, el juez lo que va a hacer, va a revisar, va a decir, así es, hijo, pues también entra. Ese iba a repartir a 6, se va a repartir a 7, pero llega otro, se va a repartir a 8 y así. Los derechos para heredar en tu beneficio en ningún momento van a prescribir. Y siempre y cuando puedas comprobar que realmente es parte de, ¿no? Sí, antes que nada, para que tú te apersones dentro de esa denuncia intestamentaria, va a ser necesario que tú acredites que tienes personalidad. ¿Cómo acreditas esa personalidad? Justificando ese vínculo que existe entre el muerto y el posible heredero. Entonces, esa es la situación que se debe generar o que se debe buscar primero que nada. Si como juez adviertes que no existe justificación, es decir, no eres parte, no es justificado, y vuelve a intentar, ¿no? Entonces, en esa situación no hay ninguna limitante para que puedan comparecer algún posible heredero. Pues cibernautas, si me escuchan, vamos a hacer una pequeña pausa en este tema que estamos hablando, ya que, pues sí, como vemos es muy extenso, ya que viene desde el momento que formamos parte ya de la sociedad, cuando nacemos, cuando nos registran y todo esto, pues sí es algo interesante, ya que tenemos obligaciones como tenemos derechos, ¿no? Pues vamos a hacer una pequeña pausa, cibernautas, ciberescuchas, para seguir hablando de nuestro tema. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos siguen a través de la red social, a todas aquellas personas que nos están viendo, muchas gracias. Y pues regresamos en un minutito, estamos por aquí. Si me escuchas, regresamos a nuestro estudio con nuestro abogado, licenciado, actuario, Alejandro Velázquez, en este tema de los bienes inmuebles intestados, ¿no? Pues vemos que todo el proceso que lleva y toda la parte legal que se tiene que seguir, pues sí es algo así como que muy extenso, ¿no? Pues seguimos con la asesoría aquí de nuestro abogado. Sí, retomando el tema, todo el procedimiento que se hace desde el inicio, ya te decía que para acreditar ese trámite primero hay que tener los documentos con los que vas a acreditar que ya está muerto, que tenía bienes, que se puede traducir en dinero y que tienen derecho los demás a heredar, ¿vale?
Una vez que cumples con esos requisitos, el juzgado te va a dar entrada y te va a decir, bueno, dentro de estas personas que tienen derecho, ¿a quién propones como albacea provisional? A Juanito. Los demás están de acuerdo, porque dentro de la denuncia tienes que ver quién es el que propones, a quién propones, y los demás están de acuerdo. Entonces el juzgado va a decir, mira, pues están de acuerdo, son los que tienen derecho, lo nombro como albacea provisional. El mismo Código Civil te señala cuáles son las obligaciones de la albacea provisional, que son unas de las que te decía. El de resguardar, el de cuidar, el de prever que no se disminuya el patrimonio, que se mantenga o que crezca. El de ver hasta qué punto es necesaria la intervención de una medida que deba el juzgado a lo mejor imponer. Por ejemplo, a lo mejor es un negocio en el cual es necesario hacer una intervención a la caja para que alguien la administre. A lo mejor hay algún negocio que está generando pero que no es preciso, exacto, y hay que estar vigilando. Hay que, por ejemplo, en el transporte público, por ejemplo, las cuentas que recibí, entonces hay que nombrar a alguien que se encargue de un negocio en específico. Todas esas reglas te las señala el mismo código. Entonces, una vez que ya se nombró esa albacea provisional, el juez te va a decir, debes aceptar, comparecer al juzgado, a aceptar ese cargo. ¿Por qué? Porque tú debes comprometerte como albacea provisional a que vas a aceptar y sabes de las responsabilidades sobre las que te estás tomando, ¿no? Las que vas a tomar. Una vez que pasa eso, el juzgado debe girar oficio al Archivo General de Notarías. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esta situación? Para saber si esta persona que falleció no dejó algún testamento. Estamos hablando del procedimiento intestamentario, porque también está los bienes testamentarios, que es otro tema que a lo mejor podríamos retomar. Pero aquí se manda un oficio al Archivo General de Notarías para saber si todas las notarías de Puebla no existe alguna disposición del difunto. A lo mejor el difunto se fue a Matamoros, una notaría de Matamoros hizo su testamento y nosotros no sabemos, entonces por eso estamos haciendo la denuncia, porque sabemos que está intestado. Se gira al Archivo General de Notarías, en donde se concentra toda la información de las notarías, y te informa si tengo o no tengo. Te va a decir, no tengo ninguna disposición de Cuyus Juan Pérez. No existe. Y si existe, te va a informar en dónde está, cuáles son los datos, para que tú sepas. Se manda también oficio por parte del juzgado al Registro Público de la Propiedad para saber qué bienes están a nombre de él. Porque a lo mejor nosotros decimos, es que tenía esta casa y tenía este terreno, pero el señor a lo mejor dentro de sus posibilidades, y a lo mejor decía, pues lo voy a comprar, pero no les voy a decir hasta que lo pague y ya está, ya es mío. No le dio tiempo a avisarte, pero tenía otros 2 o 3 terrenos. Entonces eso te lo va a arrojar el Registro Público de la Propiedad y te va a decir, mira, hay tantos bienes y están aquí y están aquí. Entonces empiezas a juntar toda esa información. ¿Sale? Una vez que se dan esos informes, o que se puede recabar toda esa información de que no hay otro testamento, de que hay más bienes o no hay bienes inmuebles, entonces ya se continúa, o ya se puede decirle a los posibles herederos que hasta el momento no ha habido ningún otro interesado ni hay más información. Aunado a los oficios que se van a girar al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad, el juzgado te ordena hacer una publicación de un edicto en el periódico de mayor circulación del Estado. ¿Esto es para qué? Para que no le limitemos el derecho a alguna persona que piense que puede ser heredero. ¿Sale? Entonces, con esto voy a subsanar y voy a decir, yo le alcé a todo el que se crea con derechos que pueda acudir a esta denuncia testamentaria, que pueda comparecer quien se crea con algún derecho respecto de mi papá, por ejemplo. Por eso se habla que sea el de mayor circulación, para que la mayoría de la población pueda tener conocimiento de que ya falleció Juan Pérez,
y puedan acudir y decir, era mi papá, era mi tío, era mi concubina, era alguna figura que por ahí salga y que se pueda justificar. Entonces, con la publicación de ese edicto, tú vas a subsanar o vas a generar que se cierre ese círculo. ¿Sí? Nadie compareció y te voy a dar X días, te dan un término para que tú puedas hacer valer ese derecho. Es decir, comparecer y decir, yo soy un heredero y aquí está. Ah, bueno, pero si eso no sucede, se da un determinado tiempo para que se pueda hacer efectivo ese derecho. Si no pasa eso, entonces empezamos a cerrar. ¿Por qué? Porque yo ya llamé a quien era heredero, podría ser posible. Ya investigué y no hay un testamento. Ya investigué y no hay bienes. Lo único que hay es esto. ¿Sale? Entonces, si se llega dentro de ese procedimiento, a un tipo acuerdo, lo que decía, que uno de los hijos o los hijos rechacen ese derecho que se le llama repudiar la herencia, entonces ya vamos a saber que al final, cuando se dicta, aquí no se dicta una sentencia, se dicta una declaración de herederos, que se equivale a lo mismo. Entonces, ahí van a decir quiénes son los posibles herederos, quienes justificaron su personalidad, cuáles son los bienes que existen y a quién se nombra como albacea definitivo. Si los demás repudiaron ese derecho, ahí mismo se va a señalar, y Juan, Pedro, Paco, Pablo repudiaron ese derecho. Es decir, aun cuando ellos comparecieron, ellos ya están fuera, ya nada más está para Petrita y Juanita, por ejemplo. Y ya en eso versa la situación de dividirse la aplicación de los bienes. Es decir, a ti se te queda la casa de Atlixco y a ti se te queda la de Puebla, y a ti la de Cuautlancingo. Pero vale más, la de Atlixco vale mucho más y la de Cuautlancingo vale mucho menos y la de Puebla pues a la mitad. Pero es un acuerdo, y si la albacea dice, pero yo te lo estoy dando así, ¿tienes obligación de darme más? No. ¿Por qué? Porque ya lo administra el albacea definitivo, ya es el que decide, ya es el que va a designar para quién son cada bien inmueble o lo que tengan que heredar, ¿vale? Creo yo por eso estos juicios son muy largos, o sea, porque hablabas en un momento que decías que lleva mucho tiempo, ¿no?, el poder hacer todo este tipo de juicios, por lo que acabas de decir, ¿no?, que tiene que mandar acá, tiene que mandar allá, tiene que justificar que realmente no tiene más propiedades en otros lados, realmente no tiene otras cosas y todo lo demás, ¿no? Bueno, quiero pensar que por eso son extensos estos tipos de juicios o pueden ser muy cortos, no sé. Como lo expliqué, es muy corto. O sea, cuando no existe conflicto, no surge otro posible heredero, no hay alguien que se oponga al nombramiento del albacea, no hay una mala administración por el albacea provisional y no hay necesidad de sustituirlo o de relevarlo. Cuando todo va en orden, esta denuncia intestamentaria la puedes terminar en 4 o 5 meses. O sea, es algo muy corto si no existe ninguna situación. ¿De qué depende esto? Lo que sea largo, que sea corto, depende de la celeridad que tú le des. ¿Sale? Tú como abogado, pues llevas el oficio, gestionas la información, lo regresas, dejas pasar el término que tenga que ser para que exista posibles manifestaciones o impugnaciones. Una vez que pasa ese término, inmediatamente solicitas el siguiente paso. Depende mucho del abogado del trámite que le dé. ¿Cuándo sí tarda o cuándo se genera conflicto? Cuando surge un posible heredero fuera de, porque entonces él va a decir, yo también quiero mi porcentaje, pero los demás van a decir, es que yo ya le invertí por los peritajes, y los peritajes para un bien inmueble pues no son cualquier cosa, pero resulta que hay muchos bienes y que los bienes están supervaluados, entonces los intereses de los posibles herederos generan conflicto. O sea, no va a ser más fácil cuando todos están de acuerdo. Cuando se genera conflictos, cuando son bienes inmuebles que son sumamente elevados sus costos, obviamente la gente empieza a tratar de generar ese derecho de decir, sí, pero yo quiero quedarme con la casa de X lado, o yo te pago mejor, pero este es mi bien, déjamelo. Y empiezan los conflictos, y se genera que esta situación se vaya alargando. Y esto sí puede durar años. ¿Por qué? Porque hay que deducir o hay que empezar a precisar quién tiene mayor derecho, quién no tiene derecho, cómo se va a repartir. Llega un momento
en el que el bien que se debe aplicar o que se debe dividir entre los herederos no se puede dividir, es decir, es una casa, pero la casa es indivisible. No la puedo, ¿cómo le hago? Pues ya existe un avalúo. Entonces, pues hay que rematarla y nos damos de a peso. Ahora, ahí también hay un derecho de preferencia. Es decir, somos 10 los herederos y la casa no se puede dividir, pero 4 todavía viven en la casa. Es decir, la mamá y otros 2 hijos, 3 hijos. Entonces yo les pago el equivalente a ellos, lo que les toca, porque ese derecho de preferencia lo tienen siempre las personas que están actuando en esa denuncia. Es decir, la familia, quienes están más cerca en este conflicto. Entonces, eso ha generado o genera que esta situación se vaya haciendo más grande. ¿Por qué? Por los intereses que hay entre los posibles herederos. Entonces, uno genera una situación, otro ya no está de acuerdo con el albacea que está aplicando porque no le rindió cuentas, porque, por ejemplo, está percibiendo rentas y esas rentas no las está repartiendo entre todos, entonces les piden cuentas, le piden, etc. O sea, hay muchas situaciones que son las que generan que esto se vaya haciendo más grande, que esto se genere un conflicto y que muchas veces hasta la segunda generación puede heredar, porque muchas veces ya ni siquiera los hijos son los que heredan, ya es el sobrino, ya es el hijo, y ahí surge otra situación. Cuando muere uno de los posibles herederos, ¿quién lo va a representar? Hay que hacer otra pequeña sucesión para que el hijo del que murió lo represente. Es decir, ya el nieto va a representar los bienes, ya va a pelear los bienes del abuelo, porque va a representar a su papá, que su papá tenía derecho de recibir un bien. O sea, eso puede generarse conflicto. Sí, sí. Entonces, eso, digamos, estamos pintándolo de la manera más fácil y más tranquila. Existen muchas posibilidades más. Por eso, desde el inicio decíamos, hay que heredar bienes, no problemas. Sí. Tan fácil que era que el titular hubiera dicho, se te queda, Juan, la casa y a Pedro se te queda el terreno. Se acabó. Y después de muerto, háganle como quieran, ya está una disposición expresa del que era el titular y lo hizo en vida. Él fue su última voluntad, a ver, cámbiala. ¿A qué autoridad le compete el tomar parte en esto y que diga yo soy el que doy legalidad de lo que está diciendo? Primero que nada es ante un notario público. Es lo primero, porque le está dando, tiene esa facultad de fe pública, es decir, él puede decir o examinar, ¿tienes personalidad o no tienes personalidad? Si existe este bien, y tiene esa facultad precisamente para realizar este tipo de documentos, que es el testamento. Pero muchas veces en los pueblos no hay esa posibilidad, no existe el notario público, no existen las posibilidades económicas para hacerlo. Lo que aquí se estila es que mucha gente va ante el juez de paz y hace un documento. En ese documento se tiene que asentar quién es el que lo hace, ante quién lo hace, la fecha, pero este documento también lleva ciertos requisitos. Es decir, se tiene que asentar situaciones de que el que va a heredar o el que va a hacer ese documento tiene plena conciencia de que está en sus facultades mentales para hacerlo, que no padece de alguna enfermedad, y para ello lo debe corroborar 5 testigos. Esos 5 testigos deben firmar al pie del documento que se realice. La formalidad de esto es que puede hacer ante cualquier autoridad, pero siempre que lleve unos requisitos. Y dentro de los requisitos básicos, elementales, que sean de 5 testigos. Una vez que se hace, es decir, se puede hacer a lo mejor ante el juez de paz, a lo mejor ante el presidente municipal en ausencia de los demás, a lo mejor ante un comisario ejidal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el pueblo es lo que hay. Pero entonces hay una disposición y hay una autoridad. ¿Cómo lo vas a hablar de esa autoridad? Pues tiene un sello, les lo va a estampar el sello. Pero no por eso ya quiere decir que ya es válida esa disposición. Se llama hacer validar esa disposición. Se debe validar ante un juez familiar. Entonces, ese documento que yo ya tengo, voy a solicitar la validación ante un juez y voy a decir, esta es la última voluntad de mi padre. Y como es la última voluntad de mi padre, tengo que llamar a esos 5 testigos para que ellos me digan, sí, yo lo conocí, sí, yo vi, él de puño y letra lo asentó, yo estuve presente ese día, esa hora, y yo firmé. Solamente de esa forma va a poder tener validez ese testamento y va a poder tener las veces de hacer todo un trámite o de un testamento ante un notario público.
No, pues sí que es un O sea, hay varias formas en las que puedes ejecutar o respaldar, mejor dicho, una disposición de un vivo aún cuando ya muere, o sea, respaldar los bienes. Sí, no, pues todo un trámite, ¿no? O sea, Sí, es más que nada, a lo mejor buscarle el hilo conductor para poder llegar al fin, es decir, que esos bienes no sean, no se queden en el limbo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe también otra posibilidad, que si no existen herederos, si no existe algún beneficiario, pues puede recoger alguna beneficencia pública o la misma Cruz Roja o el mismo Estado. Entonces, pero es que tenía bienes, pero nadie ha comparecido, porque lo atropellaron ahí y lo recogió la Cruz Roja, se murió y nadie lo reclamó. El Ministerio Público tiene la obligación de hacer la denuncia intestamentaria y llamar, hacer todo el trámite, pero Ministerio Público. Y si nadie llega, ¿quién lo va a reclamar? Lo puede reclamar, en este caso en Puebla, la UAP, que es la escuela pública. Ese bien lo puede reclamar o alguna otra beneficencia. Entonces esos bienes se pueden perder. O sea, todo el trabajo que a lo mejor se generó por alguna persona y que tenía bienes inmuebles suficientes, pues van a pasar a ser parte de la universidad. O sea, todo hay una estructura para poder estudiarla. Bueno, pues, cibernautas, ciberescuchas, pues aquí está la asesoría de nuestro abogado, el licenciado Alejandro Velázquez. Ahí en la parte de la invitación que hicimos para esta sección de la mano com, vienen sus datos, ahí viene su correo, viene su WhatsApp, por si alguien quiere una asesoría ya más personal, puede acudir a él para que pueda orientarlo o pueda llevarle su caso como lo que guste la persona, lo que guste cada uno de ustedes. Pues es así como llegamos al final de nuestro programa. Es un tema así extenso y yo creo que nos invita a reflexionar, a pensar en qué queremos dejar a nuestros hijos, qué queremos heredarles a nuestros hijos y con qué cosas se pueden quedar para que no tengan que ser un proceso tan largo y ahorrarte muchas vueltas y muchas cosas, ¿no? Pues licenciado, gracias por acudir a nuestro llamado, muchas gracias por venir aquí a cabina en este día sábado 12, agradecemos que nos acompañes y pues no tenemos otra más con qué decirte que nos sigas ayudando cuando pues puedas y tengas un huequito ahí en tu agenda, pero ya sabes que aquí está tu estación de radio, ¿no? Sí, claro, muchas gracias, estamos a la orden y recordarles nada más que estos temas pues se abarcan de forma general porque pues no nos alcanzaría el tiempo, es muy extensa todos los temas, pero claro, como dice Joaquín, si alguien está interesado no hay ningún problema, nos contactamos, nos mandan un mensaje y con gusto les damos una asesoría. Bueno, gracias cibernautas, ciberescuchas, gracias al staff que nos acompaña en este día, muchas gracias y que tengan un bonito día todos ustedes. ¿Ya la cortó? Ya estamos durmiendo, cabrón. Ya lo veo así, estás mejor si quieres. No, me está brincando. Ni siquiera no se ve tu cara. Escucha la radio por internet www.pbradio.com.mx.